La Voz de América presenta. Legisladores republicanos anuncian acuerdo para financiar el gobierno federal. La propuesta debe someterse a voto en el Congreso. El secretario de Estado aborda los riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad global en su última intervención ante el Consejo de Seguridad. Justicia francesa condena a 51 hombres por violación sistemática de Gisèle Pelicot. Y el asesinato de un agente federal intensifica crisis de seguridad en Sinaloa, México. Bienvenidos, los saludo desde Washington, donde faltan solo horas para un cierre del gobierno federal. Los republicanos de la Cámara de Representantes acaban de anunciar que han alcanzado un plan presupuestario alternativo y planean votar este jueves. Los legisladores debieron buscar un plan B luego de que el presidente electo Donald Trump instara a los republicanos a renegociar un borrador que ya había recibido el visto bueno de ambos partidos. Jacopo Luzzi, ¿qué sabemos hasta ahora? Yasmín, los detalles del acuerdo aún son un secreto, pero los legisladores, como tú dijiste, planean votar este jueves en la noche este plan B para evitar un cierre de gobierno. El presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Tom Cole, republicano de Oklahoma, dijo que los detalles se darán a conocer pronto cuando salió de la reunión con el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, al cual hizo eco la legisladora Stephanie Bice, quien dijo que el plan es presentar un proyecto de ley en el Pleno que representa un paso adelante razonable. Falta ahora encontrar una cuadra con los demócratas, mientras este plan B llega después de que el presidente electo Trump torpedeara la propuesta de financiación inicial de Johnson que había negociado con los demócratas. Trump, en su red social llamada Truth, celebró ahora la noticia diciendo que hubo éxito en Washington. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, y la Cámara de Representantes han llegado a un acuerdo muy bueno para el pueblo estadounidense. La recién acordada Ley de Ayuda Estadounidense de 2024 mantendrá abierto al gobierno, financiará a nuestros grandes agricultores y a otros, y brindará alivio a quienes se vieron gravemente afectados por los devastadores huracanes. También se agregó una pieza muy importante, vital para la agenda de Estados Unidos primero. La fecha del muy innecesario techo de la deuda se pospondrá 2 años hasta el 30 de enero de 2027. Hasta que no tenga lugar una votación en el pleno de ambas cámaras, el peligro de un cierre de gobierno federal es aún real, Yasmín, pero la luz verde de Trump significa que las posibilidades de que el proyecto de ley pase ahora son altas. Para Trump era importante, recordamos el tema de la fecha para aumentar el techo de la deuda, que ahora dijo el presidente electo que se pospondrá. Esto ocurre cuando el republicano se prepara para impulsar una fuerte agenda de recortes de impuestos y seguridad fronteriza, y una pelea por el límite de la deuda en el próximo año habría podido ser un peligro para sus planes. Así es, Jacopo, y a medida que crecen también las tensiones sobre la inmigración en Estados Unidos, líderes religiosos y educadores se muestran preocupados por el futuro de la política que ha impedido por años las redadas de ICE en lugares como escuelas e iglesias. Rubén Pereira tiene más información. Aquí en Colorado ya nos estamos preparando para defender a nuestra comunidad y pues sabemos que va a haber daños colaterales. Aunque el presidente electo Donald Trump ha dicho que su prioridad inicial es la deportación de personas con pasado criminal, líderes religiosos plantean dudas de si ICE modificará la política de no hacer arrestos en lugares que hoy se consideran restringidos para redadas. Y nosotros vamos a defender los miembros de mi iglesia si ellos quieren pelear sus deportaciones. Pero la cosa es, no podemos darles garantías. ICE tiene como regla no detener a indocumentados en lugares sensibles como escuelas, hospitales, iglesias, ceremonias religiosas o civiles y marchas o manifestaciones. Sin embargo, la preocupación no es infundada, sino es por lo que ha hecho y lo que sigue diciendo, que van a ser deportaciones masivas y no va a tener ninguna persona que lo vaya a detener. En el sector educativo también hay preocupación. Se estima que a nivel superior hay más de 400,000 estudiantes indocumentados. Si no colaboran con inmigración, le van a quitar fondos. También lo que van a hacer es tratar de utilizar información sensible que en realidad está protegida, ¿no?, por leyes federales de los estudiantes indocumentados. Esperemos que sí, que no sea así.
Por eso, a las universidades y colegios les han aconsejado publicar declaraciones de apoyo, organizar talleres de Conoce tus derechos, entre otras acciones para proteger a estudiantes indocumentados. Pero para quienes apoyan la idea de que ICE no debería tener sitios restringidos, argumentan que se debe de eliminar todo tipo de incentivo a la inmigración irregular. La gente responde racionalmente cuando enviamos la señal contraria, que si vienes a Estados Unidos ilegalmente no te vas a beneficiar de estar aquí. Vendrá menos gente y con el tiempo la gente decidirá, no vale la pena quedarse, me voy a casa. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Y en otras noticias, hoy el secretario de Estado Antony Blinken marcó su última intervención ante el Consejo de Seguridad. El alto diplomático centró su discurso en una seria advertencia sobre la inteligencia artificial. Ángela González está con nosotros en directo desde Nueva York. Ángela, ¿cuáles fueron los puntos clave de esta intervención? Yasmín, se abordó el tema de la inteligencia artificial y cómo esto podría afectar el balance mundial si es usada de manera inapropiada. El secretario de Estado también instó a que se cumpla esta visión de la ONU con el Pacto Mundial Digital y a que se respete el derecho internacional humanitario cuando se despliegue la inteligencia artificial en armas y herramientas. En lo que fue su última intervención ante este organismo, el secretario de Estado, Antony Blinken, presidió la sesión del Consejo de Seguridad que se centró en los alcances de la inteligencia artificial y cómo puede convertirse en una amenaza si es usada inapropiadamente. Con la inteligencia artificial, los piratas informáticos pueden hacer que los ciberataques sean más destructivos y más difíciles de rastrear. Los regímenes represivos están utilizando este recurso para perseguir periodistas y disidentes políticos y desestabilizando las sociedades. Si se incorporan algoritmos a los sistemas de armas y funcionan mal, podrían desencadenar un conflicto accidentalmente. En el marco de esta sesión del Consejo de Seguridad y la protección del derecho internacional humanitario, el secretario general de la ONU se dirigió a la prensa y abordó la situación en Siria. Dijo que no debe haber fuerzas militares en la zona de separación salvo las de la ONU y designó a la mexicana Carla Quintana como la directora de un ente dedicado a las personas desaparecidas en Siria. Ella y su equipo deben tener la posibilidad de llevar a cabo plenamente su mandato. De hecho, todos los mecanismos internacionales destinados a promover la protección de los derechos humanos en Siria y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos deben contar con lo que necesitan para llevar a cabo su vital labor. Y el secretario también adicionó en esta reunión que Estados Unidos se opone al uso malintencionado de la inteligencia artificial por parte de cualquier actor e instó a los miembros del Consejo de Seguridad a que rechacen y condenen estas prácticas. Yasmín. Gracias, Ángela, por el reporte. Human Rights Watch acusó este jueves a Israel de matar a miles de palestinos en Gaza al negarles deliberadamente el acceso a agua potable. La organización lo califica como un acto de genocidio y exterminio. En su informe, la ONG sostiene que esta política forma parte de un crimen de lesa humanidad estipulado en la Convención sobre el Genocidio de 1948. Israel, por su parte, ha rechazado todo tipo de acusaciones de genocidio, apelando a su derecho a defenderse tras el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel escribió en X que todo es una mentira de Human Rights Watch. Y en Francia, 51 hombres han sido hallados culpables en el juicio por violación y abuso sexual contra Gisèle Pelicot. Este caso ha conmocionado al mundo entero. El exmarido Dominique Pelicot fue condenado por drogar y violar repetidamente a su esposa durante casi una década e invitar a decenas de desconocidos a abusar de ella mientras permanecía inconsciente. Laura Sepúlveda con la información. Compartimos esta pelea, dijo a todas las víctimas de abuso sexual Gisèle Pelicot, la madre y abuela que a sus 72 años y después de 3 meses de juicio ve que en su país se hace justicia por haber sido drogada y agredida sexualmente mientras estaba inconsciente por su esposo y 50 hombres más durante casi una década. Todos fueron hallados culpables. Quería que toda la sociedad fuera testigo de los debates que hubo aquí. Nunca me arrepentí de haber tomado esta decisión. Habiendo renunciado a su derecho de permanecer en anonimato, Gisèle accedió a que el juicio fuera abierto
Allí se conocieron algunas de las 20.000 fotografías y videos de los abusos que su esposo cuidadosamente archivó. La máxima pena autorizada por la justicia francesa fue dada a Dominique Pellicot, sin libertad condicional, por al menos 13 años. Pronto lo veré en prisión para tomar la decisión que tiene mucho peso y que impactará su futuro, de apelar o no. La abogada de Dominique Pellicot, ex esposo de la víctima, insistió en que todos los sentenciados comparten igual responsabilidad. Durante el juicio en el que Dominique aceptó culpabilidad, hubo otros que se defendieron con argumentos como que la habían violado con el cuerpo, pero no con la mente. Las condenas a los 50 hombres oscilaron entre 3 y 15 años en prisión. Por otros delitos te pueden dar cadena perpetua, sin libertad condicional durante 22 años y con violación no. Y sin embargo, la violación destruye vidas. Nos pasamos la vida intentando superarlo. Gisèle Pellicot es hoy un símbolo de feminismo en Francia en un caso que ha captado la atención mundial. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y en más, este 20 de diciembre se conmemoran 35 años de la invasión estadounidense a Panamá, una operación que derrocó al dictador Manuel Antonio Noriega. Óscar Zulbarán nos cuenta cómo esta fecha marcó un antes y un después en la historia de América Latina. Determinar las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 ha sido una tarea inconclusa. Solo existen estimaciones y testimonios como el de Edgardo Núñez, quien entonces tenía 14 años y recuerda la pérdida de 3 allegados. No estuvo de acuerdo con la operación Causa Justa llevada a cabo durante la administración de George Bush padre. Ellos no tenían que hacer eso. Por una persona hacer todo esto, no tenían que hacer esto. ¿Por qué? Porque se derramó mucha sangre, se perdió mucha gente inocente. Ha sido un tema incómodo para los panameños, un tabú que envuelve tanto a los crímenes de la dictadura como a la propia invasión, algo que para los expertos es necesario visibilizar por su importancia para la transformación histórica de Panamá. Primero que todo, que la invasión fue una violación al derecho internacional público. Segundo, que la dictadura militar que gobernaba Panamá violaba en muchas ocasiones de forma sistemática los derechos humanos y que una realidad no quita la otra. Es decir, que quienes estaban en contra de la invasión no necesariamente apoyaban la dictadura y quienes estaban en contra de la dictadura no necesariamente estaban pidiendo la invasión. Más de 300 familiares de víctimas de la invasión que se adhirieron a una demanda internacional esperan ser indemnizados por Estados Unidos tras el llamado que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018. Cada 20 de diciembre, el peso de las víctimas ha sido mayor que el derrocamiento del dictador Manuel Antonio Noriega. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Luigi Mangione, el sospechoso de asesinar al presidente de la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos, United Healthcare, llegó este jueves a la Corte Federal de Nueva York tras aceptar ser extraditado en una comparecencia ante un tribunal de Pensilvania. Mangione, de 26 años, enfrenta cargos de asesinato agravado y acecho, lo que ha elevado el caso después de su acusación por cargos de falsificación de documentos y posesión de armas de fuego. Mangione se le acusa de haber planeado el ataque durante meses, impulsado por su desprecio hacia la industria de seguros de salud. Miami se posiciona entre las 10 ciudades más caras de Estados Unidos para mantener un hogar. Según un informe reciente, los gastos que impactan directamente los presupuestos familiares. José Pernalete nos tiene más detalles de esta historia. Vivir en Miami no es económico. Así lo dice el informe anual de la firma Doxo Insights, que centraliza el pago de facturas por familias en el país. Pero ahora todo está carísimo. El estudio incluye a Miami entre las 10 primeras ciudades de Estados Unidos con los costos más elevados en facturas de hogares. El análisis se calcula con los pagos de hipoteca, alquiler de hogar, servicios públicos, financiamiento y seguro de automóvil. No es una cosa que tú digas voy a priorizar porque tienes que pagar el carro, si no lo pagas te lo quitan. Devela el documento que gran parte de estos pagos superan el ingreso anual de las familias en costosas ciudades estadounidenses. Porque es que uno no gana tanto tampoco como para poder sostener todo, entonces hay que hacer ciertos sacrificios para poder pagar. Por ejemplo, en la Ciudad del Sol, sus residentes gastan alrededor de $2,867 al mes en servicios esenciales comunes, superando el 35% del promedio nacional.
Depende de la habilidad de cada quien de los ingresos. En 2024, los residentes de Miami sintieron estrechos sus bolsillos al destinar casi la mitad de sus ingresos mensuales para pagar estas comprometedoras facturas, de acuerdo con la firma. Todo depende del bolsillo. Si tú sigues pagando, obviamente, el costo de la vida, eso lo que pienso que va a hacer es que va a movilizar a ciertos grupos y va a haber gente que se va a empezar a movilizar a sectores mucho más económicos. El costoso rincón del sur de Florida se une a otras ciudades con gastos elevados como San José en California, Nueva York y Boston. Y por el contrario, Detroit en Michigan registra estar 23% por debajo del promedio nacional en estos pagos. José Pernalete, Voz de América, Miami. En instantes, un agente de seguridad es asesinado en Sinaloa. Tenemos la historia completa. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia debido a la propagación de la gripe aviar. California se ha convertido en el epicentro del brote en todo Estados Unidos. Durante los últimos 30 días, más de 300 granjas lecheras han dado positivo en ese estado. El gobernador Gavin Newsom instó a emprender una respuesta más coordinada entre las agencias estatales. Mientras tanto, un residente en Luisiana se encuentra en estado crítico tras haber contraído el virus en lo que es el primer caso grave en humanos vinculado a contacto con aves infectadas. Y la violencia que azota a Sinaloa cobró una nueva vida. Un agente de la Secretaría de Seguridad fue asesinado en cumplimiento de su deber mientras facciones del cártel de Sinaloa se disputaban por territorio. Miguel Ángel Boiso con el reporte. La presidenta de México lamentó el asesinato de un integrante de las fuerzas federales en Culiacán y señaló que, con el fin de fortalecer las acciones de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana continuará en Sinaloa. Lamentablemente falleció un joven del equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán. Ya los detalles de la investigación los tiene que dar la propia Secretaría, pero fue en cumplimiento de las tareas que están desarrollando. El secretario Omar está nuevamente en Sinaloa, fortaleciendo las acciones de seguridad. Omar García Harfuch, titular de esa Secretaría Federal, reportó a través de la red social X que un agente investigador murió en el cumplimiento de su labor. Hace unos momentos, aquí en Culiacán, lamentablemente perdió la vida un compañero de investigación de la Secretaría de Seguridad. Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro compañero. Y es que en el contexto de los 100 días que se cumplieron de violencia en la entidad ocasionadas por la disputa que mantienen dos facciones del cártel de Sinaloa, la senadora morenista Imelda Castro solicitó una tregua. Deberían de dar una tregua navideña mínimamente porque ellos también tienen familia, todos tenemos familia. A lo que Gerardo Mérida, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, respondió. Jamás vamos a negociar con los grupos delincuenciales. No podemos negociar con ellos. Son delincuentes y así seguirán siendo tratados por la ley. También se pronunció Enrique Díaz, delegado del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Yo creo que la exigencia de la senadora debería de ser para el gobierno estatal y federal. Es la situación que se vive en Sinaloa, donde la violencia no da tregua y las autoridades refuerzan las estrategias de seguridad. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Ecuador también cierra este 2024 con una disminución en los homicidios, pero la violencia sigue siendo una sombra sobre la población. El aumento de secuestros y extorsiones ligados al narcotráfico mantienen alerta a las autoridades. Néstor Aguilera nos informa. Policía Nacional, nos nace, nos devuelve la libertad. Es el momento de la liberación de un reconocido futbolista cautivo en una apartada zona de Esmeraldas, provincia que limita con Colombia. El secuestro y la extorsión han sido dos de las grandes amenazas durante 2024 como efecto de la actividad del narcotráfico. Al momento estamos con 13.157 extorsiones, pero hay que tener en cuenta una situación. Estas extorsiones en su mayoría son producidas en el primer semestre del año. Tenemos actualmente 2.091 secuestros. El oficial explicó que luego de un inicio de 2024 difícil, matizado por la toma de un canal de televisión y violencia carcelaria extrema, hay una ligera estabilización de los delitos en general, con múltiples liberaciones de víctimas. Hemos alcanzado la liberación de 1.034 personas de este año. Hemos detenido a 1.021 personas
por el delito de secuestro y extorsión. La investigadora Michelle Maffei dijo que detrás de esas estadísticas hay más afectados que no denuncian por miedo y catalogó a 2024 como decepcionante. Porque eligieron un camino hipermilitar contra el crimen organizado. El gobierno optó por contener el crimen sin considerar la prevención ni la depuración de las fuerzas del orden, según la académica. Fuerzas Armadas, debido a que están combatiendo cara a cara el crimen organizado, la institución está teniendo los mismos problemas de corrupción que Policía Nacional. En enero pasado, el gobierno declaró un conflicto armado interno y catalogó a 22 bandas como terroristas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Prohibidos los drones en Nicaragua. La Asamblea Nacional aprueba una ley que ordena a los civiles entregarlos. Volvemos con los pormenores. Con la aprobación de una nueva ley, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica en prohibir a civiles el uso de drones. Donaldo Hernández nos informa. En Nicaragua empezó la cuenta regresiva para que todos los ciudadanos que posean drones o aviones no tripulados los entreguen a las autoridades antes del 13 de enero de 2025. En caso contrario, incurrirá en violación expresa de la presente ley. La diputada Loria Dixon se refiere a la Ley 1230, que entró en vigor el pasado 13 de diciembre y que prohíbe el uso de drones en Nicaragua. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, asegura que la legislación tiene un objetivo de Estado. Una ley para regular los drones. Tenemos que estar preparados jurídicamente para defender nuestra revolución. Activistas sugieren que la aprobación de la ley sigue modelos como los de Cuba y Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, que ya también ha implementado este uso de restricciones hacia este tipo de dispositivos. Analistas coinciden en que el presidente Daniel Ortega busca fortalecer su seguridad personal. Cree que de alguna manera es posible que puedan intentar algún tipo de atentado en contra de él. Desde hace algunos años, los drones se han utilizado para la agricultura y la producción audiovisual, por lo que Nicaragua se convierte en el único país de Centroamérica que prohíbe su uso a la población civil. Donaldo Hernández, Voz de América. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos en breve. Nos trasladamos al pintoresco pueblo de Tlalpujahua, en el centro de México, donde la magia de la Navidad se vive a través de sus icónicos adornos de vidrio soplado. Desde los años 60, esta tradición ha sido el alma del lugar, atrayendo a miles de turistas que no solo vienen